¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una charla más con el equipazo sobre un tema que seguramente estará lleno de nostalgia, eventualmente también de tristeza, pero decidimos tratar este tema obedeciendo a un acontecimiento que nos produce ambas cosas, tanto tristeza como nostalgia. Y es el cierre de una tradicional librería en la colonia Roma que se llama A Través del Espejo, que en los últimos días ha registrado largas filas de la gente que va a comprar libros en descuento, porque están prácticamente rematados muchos ejemplares con títulos para todos los gustos. ¿Cuál es el dato más importante? Que no es la primera librería de viejo tan nostálgicas, tan hermosas, tan guardadoras de historias en muchos sentidos. No es la primera que desaparece. Justo de eso vamos a platicar hoy, Carlos. Vamos a hablar de las librerías de viejo, que como bien lo mencionas, hoy por hoy en el contexto, pues sí, nos genera tristeza, pero antes de enterarnos de esta situación, en realidad las librerías de viejo nos generaban alegrías, nos proporcionaban sueños, ilusiones, por lo menos a muchos, grandes y hermosos recuerdos, efectivamente, porque ¿cuántos no hemos acudido a este tipo de librerías conocidas como librerías de viejo para adquirir algún ejemplar o simple y sencillamente para hojear, para ver qué títulos hay por allí, alguno que se nos pudiera antojar? En fin, es en este contexto que le damos la bienvenida a don Fermín y a don Francisco López Casillas, hermanos, como usted lo acaba de notar, y ambos se dedican precisamente a este negocio, al de las librerías de viejo. Muchas gracias, don Fermín, muchas gracias, don Francisco, por haber aceptado platicar unos minutos en estas charlas con el equipazo. Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes. Además de ser hermanos, sabemos que ustedes no solamente son dos hermanos que se dedican a esto, vienen de una larga tradición familiar de gente dedicada justamente a la venta de libros viejos. Cuéntanos algo, alguno de los dos, de la historia de cómo surgen las librerías de viejo en México, desde cuándo tenemos librerías de viejo, y luego iremos al triste presente. Las librerías de viejo tienen una tradición, es muy reciente propiamente, lo que es una librería de viejo. Empieza prácticamente con a principios del siglo pasado. A principios del siglo XX. Del siglo XX a principios, y el que la inicia prácticamente, que son únicamente libros viejos, son de los hermanos Porrúa. Ok. Y de ahí pues empiezan a haber pues puestos en lo que fue el mercado del Volador, empieza a haber puestos y se empiezan a poner las pequeñas librerías en los zaguanes de las casas aquí del centro. Ok. Yo tengo una duda en este sentido. ¿En algún momento convivieron librerías de viejo con librerías modernas, por llamarlas de alguna manera? ¿Cómo era la diferencia? Se me ocurre a mí pensar quizás que, por ejemplo, en las librerías nuevas eran las que se vendían libros de texto. Lo recuerdo porque a veces lo mandaban a uno a comprarse un libro en la secundaria. Si iba uno a la librería de viejo, le decían, no, mijo, aquí no vendemos ese tipo de cosas, tienes que irte a otra librería. Y así va uno aprendiendo. ¿En qué momento llegaron, o hubo un momento más bien en el que llegaron a convivir librerías de viejo y las librerías que distribuyen los libros de texto, los libros escolares, por ejemplo? ¿En algún momento dejaron de ser esta competencia? ¿Cuándo empezaron a convivir juntas y cuándo pues se empezaron a separar? Porque entiendo que hoy por hoy pues se encuentran prácticamente en polos opuestos. De ahí que pues sean las librerías de viejo, entiendo, las que están pues desapareciendo en estos momentos, y vemos otro tipo de librerías que aparentemente pues son pujantes. Bueno, yo quisiera comentar algo al respecto. Adelante. Creo que esta separación entre libros nuevos y libros viejos, creo que tiene que ver, igual que como lo plantea mi hermano, como plantea Fermín, tiene que ver con esta distinción que va apareciendo a lo largo de la formación de los libreros.
O sea, los libreros como tal, en un momento desde el siglo XVII, con algunas librerías en la época colonial, había la convivencia entre los libros que en un momento determinado salían a remate en almoneda, ¿sí? O sea, se moría una persona y como tal estos libros pues tenían que salir en algún momento, salían en remate como tal, y en esos remates pues los adquirían los libreros que en un momento determinado, en un primer momento eran los impresores, y después se fueron convirtiendo en libreros, o sea, intercambiaban los impresos con otros impresores para tener más stock y tener más posibilidad de venta. Entonces, en esta circunstancia, empezaron a convivir finalmente los libros en general, o sea, no había una distinción entre nuevo y usado, a pesar de que uno puede revisar en los archivos en el Archivo General de la Nación, algunas listas que por ahí Edmundo Gorman trabajó en los años 45, vamos a poder encontrar finalmente cómo esta convivencia entre libros de un siglo, de libros más o menos recientes y muchos más viejos, pero dentro de un espacio de librería. Creo que el problema siempre ha sido como, no el problema, sino creo que la circunstancia nos ha orillado tal vez a colocarnos en este punto diferencial, pero creo que en un tiempo, por ejemplo, las librerías de Donceles trabajaron finalmente libros nuevos y libros usados. O sea, no hay como, yo creo que no tendría que haber esa distinción, simplemente tendrían que ser contempladas como librerías en su conjunto. Lo que tenemos es un negocio que es una librería. Creo que la distinción tiene que ver con esa parte donde, bueno, lo que nosotros en un momento determinado ofrecemos al mercado, ofrecemos a los clientes, es la posibilidad de encontrar libros que no tan fácilmente son sencillos de conseguir, de los cuales todavía más, o sea, solamente tenemos un ejemplar. Y en cambio en una librería de nuevo vamos a encontrar 5, 10, 15, 20 libros, ¿sí? Y en una librería de usado vamos a encontrar un solo ejemplar y muy diversos títulos. Una librería de nuevo puede tener a lo mejor 5,000 títulos y una librería de usado puede tener, pues no sé, 20, 30,000, 50,000 títulos. O sea, esa es la pequeña diferencia, pero creo que en general no debería de haber esa distinción. O sea, tendría que ser librería simplemente, ¿no? Claro. Creo que justamente en eso que dice al último Francisco, viene el halo romántico que tienen las librerías de viejo o librerías de usado. El hecho de que se puedan encontrar ejemplares únicos que eventualmente pertenecieron a alguien que lo tuvo mucho tiempo, quizás algún famoso inclusive, o que se hizo famoso después de fallecer, en fin. La pregunta que quiero hacerles enseguida es esta. Hubo una época muy pujante en las librerías de viejo, particularmente las que estaban en el centro, porque parecía que ahí se concentraban todas las librerías, aunque si bien había en la Roma y había en otras zonas. Si no me equivoco, debe haber sido 70, 80, lo estoy diciendo un poco arbitrariamente porque no tengo el contexto bien hecho, pero ¿en qué momento, y esa es la pregunta, en qué momento empezó a faltar un poco la gente, empezaron a entrar en crisis y a qué se lo adjudican? Bueno, yo creo que la crisis de la librería se comienza porque bueno, primero son todos estos aparatos electrónicos, el internet, compras por internet. La gente cree, porque mucha gente cree, de que todos los libros los pueden encontrar en internet. Todos los libros los pueden consultar con estas bibliotecas. Absolutamente todos los libros. Entonces nosotros las librerías ya estamos pasando a segundo término, porque la gente ya no viene a comprar libros. En el nivel medio superior, ya los maestros no les piden libros de texto, sino ya son ¿cómo se llaman? Como de consulta. Los PDF, ¿no? Todos, sí, ya todo es por computadora. Ese es el problema. En la universidad también que a nuestros clientes más asiduos, ya nada más son todos los apuntes que sacan cada uno de los colegios de los que están adscritos, y esos apuntes son los que consultan y ya no consultan bibliografía más amplia. Esos son los problemas a los que estamos enfrentando. Luego, perdón, Carlos, luego la entrada como en desuso de las enciclopedias tampoco ayudó mucho, ¿no? Pues sí, las enciclopedias ya están en completo desuso, pero están en desuso porque no las consultan. La información que aparece ahí, pues todavía sirve, es válida, es vigente, pero si no las consultan, pues no sirven. Ya lo dijo Ray Bradbury, ¿no? En una ocasión, tomando un poco su novela, la de Fahrenheit 451,
dice, bueno, pues no es necesario que se quemen los libros, con que no se lean, hay destrucción. Sí, claro. Claro, muy bien, don Fermín. Don Francisco, ¿cuándo podríamos establecerlo en algún momento en el tiempo, con base en la experiencia de ustedes, cuándo podrían decir que fue el mejor momento de estas librerías de usado, librerías de viejo? Creo que realmente, la primera librería que los hermanos López Casillas, mi hermano puso en la calle Donceles, en el año 68, creo que fue del año 68 al año 85, más o menos 90, fueron la mejor época de auge de este tipo de librerías. Pero yo no quiero quedarme con esa idea de que las librerías están desapareciendo. Creo que el punto está en la especulación inmobiliaria, ¿sí? O sea, realmente las librerías de viejo no es que queramos quitarlas o que ya no sea propiamente negocio, sino que el problema está de que nos piden los locales porque nos aumentan la renta en una cantidad exorbitante. O sea, la especulación inmobiliaria en la zona del centro es muy amplia, muy, muy amplia. Y si la gente, por ejemplo, hubo casos de algunos libreros que pagaron un traspaso por una librería, por un local comercial, y 2 años después se lo quitaron, argumentando de que iban a vender el edificio. Entonces, toda esta especulación, porque después nos enteramos de que volvieron a sacar a la renta ese local y pedían un traspaso increíblemente alto. O sea, hay una especulación inmobiliaria muy fuerte en la zona del centro, ¿no? Y en muchos locales comerciales en toda la ciudad. Entonces, el problema no es que no haya mercado para el consumo de los libros usados, sino el problema más grave es que como tal, los establecidos, en este caso como nosotros, los que tenemos un local establecido, nos enfrentamos a la especulación inmobiliaria, a las altas rentas. Ese es como que el principal problema. Por eso es que a mí sí me preocupa esta parte de que yo sí quisiera regresar un poquito a esta parte de que, bueno, creo que lo que sucede con el mercado del libro es sí hay una sobresaturación del mercado por 2 razones. Por una, porque finalmente los dispositivos electrónicos nos marcan línea actualmente. Esa es una. Y la otra, porque vivimos al lado de Estados Unidos. O sea, todo se convierte en moda, que ese es el otro problema, ¿no? Entonces, al poco rato yo espero, algunos, yo conozco, he platicado con muchos maestros, y lo que están haciendo, se están percatando de que los estudiantes solo hacen copiar y pegar, copiar y pegar. Claro. Ya no leen. Independientemente de que tengan el dispositivo que tengan, ya no los leen, solamente copian y pegan. Y entonces muchos maestros se están percatando de que los alumnos no están asimilando, no están leyendo, y están como que cambiando la modalidad. Ahora dicen, bueno, pues me vas a tener que leer, pero no vas a tener que copiar y pegar, y bueno, y están como modificando, y están regresando en cierta manera al libro impreso. ¿Sí? Ay, esa es como que la nueva alternativa, porque lo que está sucediendo es que los alumnos no están leyendo. Y ese es el grave problema, ¿no? Entonces yo creo que el grave problema que tenemos como país es que estamos vinculados a modas estadounidenses. Y en ese sentido nos casamos con ellos y creemos que finalmente en Internet, yo estoy segurísimo que hay una información súper valiosa en Internet, pero igual que con los libros, hay que saber finalmente discernir y decir esto sí, esto no, y en fin, sobre eso trabajar, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que enseñarle a nuestros alumnos, ¿no? O sea, enseñarles a discernir también en el mismo mecanismo del Internet, ¿no? Creo que toca usted 2 puntos importantísimos de los que se habla muy poco. Este segundo y el asunto de la especulación inmobiliaria que comenzó con el centro, pero probablemente se ha extendido a diferentes colonias. En todos lados. Sí, claro. Cuéntenos qué ha pasado, qué pasó con A Través del Espejo. Pues, no sé, ¿quieres hablar tú, Fermín? Bueno, yo lo comparto, les voy a decir por qué, porque bueno, Librerías El Tomo Suelto también, yo no sé, A Través del Espejo, finalmente lo que yo conozco, lo que Selva Hernández dice. Selva Hernández comenta de que pues tiene que dejar el local porque le subieron la renta, en fin, etcétera, ¿no? Yo les puedo platicar de mi experiencia como librero, que bueno, hemos tenido que cerrar por esta situación de pandemia, por estos momentos, 2 locales comerciales, ¿sí? Uno ubicado en Allende 14, y el problema que tuvimos con Allende fue exactamente eso. O sea, los dueños del local nos dijeron, pues tienen que pagar rentas, no pudimos encontrar ningún punto de negociación, no solo era pagar rentas, sino pagar intereses sobre lo no pagado. Y no solo ello, teníamos que renovar contrato en abril,
y pues nos dijeron, pues aparte me tienes que pagar los intereses y me tienes que pagar la nueva renta. Uy. Y entonces, bueno, bajo esa idea, pues no nos quedó otra más que decirles, ¿sabes qué? Pues es que creo que no podemos llegar a ningún tipo de negociación con ustedes, no hay apertura. Y entonces, pues le decíamos, bueno, pues es que cerrados los locales, pues es imposible finalmente tener ingresos. Entonces, siempre se buscó pactar con todos al menos de nuestras 4 sucursales, buscamos pactar con los propietarios, porque todas las rentamos, buscamos pactar con los propietarios para que, bueno, esto fuera llegar a un buen término, ¿no? O sea, no nos negábamos a pagar. Y bueno, y el otro con el local que estamos cerrando, en Miguel Ángel de Quevedo, que bueno, que estamos cerrando y estamos también igual haciendo una oferta del 50% de descuento en todos los libros, lo que estamos haciendo ahí es que lo que sucedió ahí fue que ahí no podemos, no es que nosotros hayamos querido cerrar, ese local lo amamos, lo queremos muchísimo. Y entonces el dueño nos dijo, pues es que quiero pensar ya más bien en mi negocio y quiero poner un negocio en ese local. El señor ha sido muy amable durante 6 años, 7 años que llevamos ahí. Y lo único que nos dijo fue, quiero poner un negocio en ese local. Entonces, ante esa circunstancia, pues no podemos hacer nada más que decirle, pues muchas gracias, nos has apoyado mucho, no nos has subido la renta durante todos estos años, y entonces pues tuvimos que decirle que pues ni modo, ¿no? Digo, creemos que finalmente un día en la vida regresaremos a Coyoacán, ¿no? Pero creo que ahí no hay, yo creo que cada circunstancia, cada detalle son como que diferenciales en esta parte pero a lo que sí a todo mundo nos toca es que no tenemos liquidez. No tenemos liquidez, no hay liquidez porque nosotros trabajamos con el público en general. Y al trabajar con el público en general, pues tenemos que ver que si la gente circula por la librería y no nos dejan abrir las librerías, pues no podemos tener ingresos. Y como no tenemos ingresos, nuestro colchón, que ahorita ya es más bien un petate, o sea, ya el colchón se volvió petate. Entonces, en ese sentido, pues ese petate, pues ya no nos alcanza. Decidimos, digo, en mi caso, y creo que mi hermano Fermín me dará la razón, decidimos seguir pagando las colaboraciones de nuestros empleados, ¿no? O sea, seguimos finalmente pagando y manteniendo finalmente ese trabajo de ellos porque consideramos que era lo prioritario. Yeah. Y después entablar conversación con los dueños, ¿no? Con los dueños de los locales para pues, llegar a buenos términos, ¿no? Digo, afortunadamente hay gente sensible en todo esto y hay gente pues que no lo hay. Entonces, pues cada caso es diferente, la verdad, ¿no? Claro, este es un momento difícil, por supuesto, es un momento difícil para todos. En el contexto, me refiero a de la pandemia por COVID-19. Y evidentemente lo que nos plantea don Francisco, lo que nos plantea don Fermín, pues es una situación que aparentemente no tiene vuelta de hoja, es renovarse o morir. Hay de dos para los libreros en estos momentos, por la situación que usted comenta, don Francisco. Bajar la cortina y cerrar, o por el otro lado, pues seguir luchando, seguir implementando estrategias de venta. Me imagino que en este sentido, pues ustedes evidentemente ya nos han comentado, han tenido que cerrar algunos espacios, tendrán que cerrar algunos espacios. Algunos otros, entiendo, permanecerán abiertos. ¿Qué estrategia plantean una vez que puedan volver a abrir? Porque también para que puedan volver a abrir, todavía ni siquiera sabemos cuándo, ¿verdad? Pues efectivamente no sabemos todavía cuándo vamos a poder abrir. Y las estrategias que hemos planteado, bueno, pues van a seguir siendo las promociones, que eso es muy importante. Y que pues que estas promociones o que seguimos abiertos, que las librerías siguen funcionando, que es lo que nos tiene que ayudar toda la gente. Claro. Que las librerías siguen funcionando, que hay infinidad de libros, muchísimos libros para muchísimos gustos y que todos tienen, pues, hay de precios muy económicos y también algunas cosas que ya no se pueden conseguir en cualquier lugar, las pueden encontrar aquí en estas librerías. Y no en la librería de mi hermano Francisco, no en mi librería, sino en general en todas las librerías. Libros, de libros usados, todas las librerías de viejo, ahí pueden encontrar infinidad de cosas. El chiste nada más es meterse a cualquier librería, ver qué encuentra, como se hacía antes. Antes las librerías que tenían esa función, la gente llegaba a cualquier librería de viejo y no preguntaba por un libro en específico. Era muy poca la gente que preguntaba por un libro en específico, eran los estudiantes principalmente, claro. Pero la gente iba a ver qué encontraba, qué novedades había. Ese era el objetivo. Y también pues las librerías eran muy pequeñas.
Ahora nosotros pues implementamos esto de hacer las librerías un poco más grandes, más acogedoras, más ordenadas, para que la gente se sienta más a gusto y pueda disfrutar de lo que va a leer. Ese es el objetivo y eso es lo que nosotros queremos decir. Existen libros todavía impresos. Muy bien. Perfecto. Sí, Yo quisiera que me comentaran alguno de los dos, primero uno, luego el otro, porque evidentemente ambos tendrán experiencias muy, muy importantes en este sentido. ¿Alguno de ustedes, don Fermín, don Francisco, que me quiera platicar, por ejemplo, cómo es el público que acude a estos espacios? ¿Alguna anécdota que nos quieran platicar al respecto? O por otro lado, alguna venta memorable que hayan tenido. Esas dos anécdotas creo que podrían ser pues interesantes para la gente que nos escucha en esta charla. pues bueno, yo digo, creo que la gente que circula, digo, normalmente siempre cuando nos hacen entrevistas, siempre nos preguntan por los intelectuales, por la gente importante, que escritores, en fin, etcétera, que circulan por este tipo de librerías. Nosotros, yo en particular, al menos Librerías en Tomo Suelto así lo plantea siempre, creo que para nosotros cualquier persona que circula por la librería, para nosotros es importante. ¿Y por qué es importante? Porque es alguien que finalmente lo que quiere es buscar algo que en un momento determinado le quedó la añoranza porque algún día se lo platicó su mamá de chiquito, o porque tenía la enciclopedia de determinada manera, que en ella aprendió a leer, o porque su mamá le leía ciertos cuentos, en fin. O sea, hay una serie de mecanismos siempre que son como la añoranza alrededor de ello. Y ese tipo de gente va y circula por la librería. Pero también muchísimos estudiantes, digo, hace que serán 5 años más o menos, empezamos a disminuir muchísimo la cantidad de gente joven en este tipo de librerías. Y actualmente circulan cantidades muy importantes de jóvenes dentro de estos espacios. ¿Sí? Creo que esa es una, ¿no? O sea, la gente que sigue circulando dentro de las librerías es gente joven, los investigadores siguen circulando, digo, ya no en la misma magnitud que antes, ¿sí? Digo, pero sí siguen estando. Y lo que nos ha disminuido también es la cuestión de los coleccionistas. Yo creo que la labor que finalmente tenemos como libreros es fomentar ello. O sea, fomentar de que de una u otra manera tener un libro tener una biblioteca no es tener la belleza de ediciones que podrían caracterizar a un coleccionista, sino yo creo que cualquiera puede coleccionar libros. El hecho de tener 2, 3 libros, 4 libros, esa es su colección, esa es su biblioteca. Y yo creo que eso es lo trascendental, ¿no? Es ir fomentando con los jóvenes y con la gente que circula dentro de las librerías ese amor por los libros, ¿no? Ese cariño que en un momento determinado se debe tener, con esa diferencia entre tener un dispositivo electrónico, que el dispositivo electrónico a lo mejor no puedo usarlo en el baño porque se me cae, o no me puedo quedar dormido con él porque si me quedo dormido se me cae y se descompone, o porque se me acabó la pila, o que pues se llenó de virus, en fin. O sea, los libros impresos son diferentes. O sea, son diferentes y son como que esa parte donde nosotros como libreros tenemos que seguir fomentando ese olor, ese aroma, esa sensación, ese placer, o sea, esas cuestiones de que no solo lo leo yo, sino también tengo la posibilidad de compartirlo con alguien más que está dentro de mi familia, y así se transforma un libro en multiplicidad de lecturas. Y yo creo que eso es lo importante que nosotros tendríamos que promover. Suelen decir por ahí que los libros valen más, entre más lectores, más ojos pasan por ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro con Francisco, el propietario del Tomo Suelto, y con el Tomo Suelto y con el Laberinto de Fermín López Casillas? El futuro, bueno, pues mientras yo viva, va a estar la librería. Eso sí lo tengo yo muy claro, muy claro. Tengo la fortuna de que mis caseros son gente que comprende, gente que entiende, pues en este momento no nos han exigido las rentas todavía y pues no sabemos cómo las vamos a pagar. Pero es gente que comprende, gente que entiende. Ya cuando no esté aquí en este mundo, pues no sé si mis hijas vayan a continuar con el negocio. Pero mientras van a estar ahí. ¿Y cómo? Pues como lo he hecho a través del tiempo. Siempre, siempre ofertando y ofreciendo lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es todo lo que compramos. Nos dedicamos a la compra-venta de libros y todos los libros que compramos los exhibimos, los ponemos a la venta. Y ese movimiento hace que la gente siga siendo recurrente.
Claro. Porque si tuviéramos los mismos libros, la gente vería lo mismo y pues no tendría ningún interés. Eso es en Por el caso del laberinto. Y en el caso del tomo suelto, Uf, mire, nosotros somos una empresa familiar que está compuesto por mi esposa y mi hija. O sea, que nos dedicamos finalmente a este tipo de negocio de hace más o menos como 30 años de forma independiente, aunque toda mi vida como librero ha sido desde que tengo uso de razón. O sea, vía mi padre, hemos estado vinculados con este tipo de negocio. Pero yo creo que lo que nosotros estamos apostando, digo, a partir de toda esta circunstancia de la pandemia, de todas estas cuestiones del aislamiento, del cierre de nuestras sucursales, pues nos pusimos a pensar nosotros, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer finalmente? ¿Cómo tenemos que reinventarnos? ¿O qué vamos a hacer para reinventarnos? Y utilizar también los mecanismos tecnológicos, porque creo que son importantes también. ¿Cómo podemos seguir acercándonos a los clientes bajo la misma dinámica que como si estuviera el cliente dentro de nuestra sucursal? Entonces decidimos implementar pues muchas aspectos, ¿no? Uno de ellos es el general, ya estábamos trabajando en la sucursal de Coyoacán con la tienda en línea, y bueno, y resulta que pues no, la tenemos que quitar, entonces vamos a tener un problema ahí con ese avance que ya teníamos muy importante de la tienda en línea, porque cuando tengamos 10,000 ejemplares ya capturados, que es muy complejo capturarlos, ya cuando tengamos 10,000 ejemplares vamos a lanzar la tienda en línea. Ese es nuestro primer punto, ¿no? Que ya lo teníamos pensado desde hace 2 años o más, pero ya lo estamos empezando a desarrollar y ya como tal es eso, ¿no? Y estamos como tal pues vendiendo por redes sociales. O sea, y por redes sociales los clientes nos dicen, tenemos una base de datos de 20,000 clientes y de esos 20,000 clientes pues les mandamos correos electrónicos, los contactamos por Facebook, pues tenemos como 18,000 seguidores en Facebook, y lo que hacemos por medio de ellos es estarnos contactando continuamente para decirles, ¿y qué quieren de libros? ¿Qué necesitan de libros? Entonces ellos nos solicitan información, nosotros los tratamos igual que como si estuvieran en sucursal. Nos piden un libro, a lo mejor de un autor, de un título en específico, y le decimos, no tenemos ese título, pero tenemos estas otras opciones. Y les brindamos opciones a los clientes. O sea, nosotros estamos buscando finalmente tener un mecanismo de contacto a la distancia, pero que sea finalmente igual de placentera como si estuvieras finalmente, que no sea como esta parte donde nos pasa muy común, ¿no? Cuando entramos a Facebook, la respuesta automática, sino que nuestras respuestas sean hechas realmente por nuestro personal y que realmente sea un contacto humano alrededor de lo virtual. Digo, eso estamos haciendo, ¿no? Y aparte, digo, en esta pandemia nos reinventamos hasta estamos reinventándonos hasta envíos a domicilio, ¿no? Porque pensamos que también la gente no podía salir, no podía acudir, las sucursales cerradas, y entonces empezamos a enviar a domicilio, ¿no? Y digo, ahí vamos, o sea, yo creo que sí tenemos que adecuarnos a las circunstancias actuales, que es esta parte de la pandemia y el aislamiento, pero siempre en función de brindar un mejor servicio, el mismo servicio que siempre hemos venido brindando, ¿no? Digo, ese es un aspecto. Y luego esta parte de, bueno, yo como familia librera, en este caso mi esposa y mi hija, yo espero, yo sé que sí como tal, si yo fallezco y no estoy aquí en el mundo, yo creo que el legado mi hija lo continuará, ¿sí? Digo, obviamente yo sé que así va a ser, y igual que el de mi esposa, ¿no? O sea, creo que ahí van a estar y creo que el negocio de librería Se Tomo Suelto como tal, como librería, perdurará hasta que finalmente pueda ser, ¿no? Perfecto. Y mis nietos, dice mi esposa. Claro que sí. Y los hijos de los nietos, ¿cómo de que no? Por supuesto, esa es la idea. Don Francisco López Casillas, de la librería El Tomo Suelto, don Fermín López Casillas, de la librería El Laberinto. Platíquenos, ya que tomó usted el asunto desde ese lado, don Francisco, si es que están en redes sociales, precisamente, cómo y en dónde los encontramos, si son tan amables. Estamos en Facebook como Librería de Viejo El Laberinto o como El Laberinto de Donceles. Son los donde estamos en redes sociales. Y pues allí el joven Baruch, que es mi ayudante estrella, él es el que atiende a toda la gente que solicita los libros por esos medios, ¿no? Perfecto. Y personalmente, pues aquí yo en la librería. Okay. Muy bien, don Fermín. Don Francisco. Nosotros estamos, digo, obviamente en Facebook, como tenemos incluso una tienda en línea en Facebook, o sea, que es el Tomo Suelto, @ El Tomo Suelto, /shop, sí, ahí estamos, ahí en Facebook. Y estamos también en Instagram, también estamos como @ El Tomo Suelto, dentro de Instagram.
Y bueno, tenemos finalmente un correo de contacto continuo con todos nuestros clientes, que es clientes@eltomosuelto.com. Y bueno, y tenemos, obviamente, ya esperemos, bueno, tenemos página de Facebook también, digo, página como tal, que es www.eltomosuelto.com. Y bueno, y ahí estamos finalmente para cualquier cosa que requieran de libros, ahí estamos. Gracias. Una cosa a propósito de Baruch que nos decía el señor Fermín, una cosa que caracteriza mucho, me parece, a los libreros de viejo es que conocen sus libros. Son gente culta, que sabe de literatura, que ha leído muchos de esos libros. Y me surge nada más una pregunta ya como colofón para salir, Carlos, amigos, es, cuando reciben una biblioteca, ¿cómo vencen la tentación de no decir, híjole, yo lo andaba buscando, híjole, me lo quedo, híjole, también? ¿Cómo le hacen? Porque debe ser muy difícil. Ustedes son gente que ama los libros, eso es esencial para ser librero de viejo, de libros viejos. Es extremadamente difícil, muy, muy, muy difícil. Y pues es inevitable, nos quedamos casi siempre con muchos libros. Si es una biblioteca que nos gusta mucho, nos quedamos con ellos. Pero eso no significa que nos apropiemos de ellos. En cualquier momento se pueden vender. Okay. En cualquier momento se pueden vender. Si nos lo piden, pues ni modo, los vendemos. Mi papá siempre nos dijo que un buen librero no debe de tener biblioteca, porque los libros tienen que venderse. Todos los libros, porque a eso nos dedicamos. Nos dedicamos a la compra-venta de libros. Y los tienes en tu casa para disfrutarlos, para leerlos, para compartirlos. Pero si te lo solicitan, lo tienes que vender. Esa es la idea del librero. Y nos cuesta mucho trabajo también vender los que tenemos en nuestras bibliotecas, pero pues yo ya últimamente ya lo estoy haciendo, estoy vendiendo ya todos mis libros que me solicitan. Ok. Muy bien. Están en... Muy bien. Bueno, yo lloro muchas veces cuando vendo alguno de esos. ¿Cómo no? ¿Qué decía don Francisco? Yo en mi caso, digo, yo soy de profesión psicólogo social, mi esposa es psicoanalista y mi hija es bailarina, bueno, pero de una otra manera tenemos como que 3 bibliotecas dentro de casa y de repente tenemos a veces repetida la misma novela los 3 y ninguno nos queremos deshacer de ella. O sea, siempre cuando buscamos expurgar la biblioteca, les digo, oigan, están repetidos estos, vamos a mandarlos, pues mande el tuyo, ¿no? Porque el mío, no me deshago del mío, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo. Y bueno, y eso, digo, aparte, a mí me gusta mucho coleccionar libros de cocina, o sea, colecciono libros de cocina y libros de fotografía en específico. Y bueno, y también tengo mucha novela en general, y todavía, o sea, obviamente libros de psicología, de psicoanálisis, en fin, etcétera, que bueno, que conforman la parte de la biblioteca. Pero sí, digo, llega un momento donde uno dice, yo ya lo leí, yo ya lo aproveché, ya a lo mejor no concuerdo un poco con la parte teórica de este ejemplar o con la novela o no lo vuelvo a leer, o hay algunos que sí me gustaría volverlos a leer y por eso a veces los conservo, pero en el conjunto yo sí estoy de acuerdo con mi hermano, o sea, a veces tenemos que aprender también a desapegarnos finalmente de nuestros libros, ¿no? Porque hay que buscarles otros espacios, ¿no? Nosotros no somos los que conservamos los libros, somos los custodios momentáneos de los libros y tenemos que buscar de una otra manera que eso se encuentre en otro espacio, otro hogar. Claro. Muy bien, pues hemos concluido, mi querido Carlos. Claro que sí, no sin antes agradecerles, por supuesto, a don Francisco López Casillas, de la librería El Tomo Suelto, y a don Fermín López Casillas, de la librería El Laberinto. Mil gracias por haber estado con nosotros en estas charlas con el equipazo. La verdad es que la hemos disfrutado muchísimo en esta ocasión, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ambos. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, a los dos, Carlos, Blanca, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien y suerte. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.